importante que se llama God's Gym, el gimnasio de Dios, God's Gym. Y quiero hablarte rápidamente para que tú entiendas el contexto de la serie, de dónde surgió. Notamos en oración y búsqueda de Dios para que nos dijera más o menos, o no nos dijera más o menos, no es la expresión correcta, pero para que nos dijera lo que Él quería para este 2014 que se enseñara. Y Él nos llevó a notar una realidad. Al principio de año, muchas personas buscan precisamente un bienestar físico, una mejor estética, una mejor salud. Y entonces se llenan los gimnasios al principio de año. Y no solamente se llenan los gimnasios, pero ya obviamente los gimnasios tienen una mercadotecnia increíble que te dicen: tú ven, no te vamos a cobrar inscripción, inclusive para que no se te olvide, vamos a cobrarte automáticamente los cobros en tu tarjeta de banco y no te preocupes. Así que tú empiezas el año muy motivado, vas 2 veces y ellos te siguen cobrando todo el año aunque no lo usas. Y vimos que esta es una tendencia muy fuerte. Ahora, escúcheme. No está absolutamente nada de mal buscar un bienestar físico o aún estético, y mucho más cuando se hace con un deseo de estar saludable. Pero escúcheme, si usted no tiene una vida espiritual saludable, de poco le va a servir un cuerpo saludable. Y es algo que usted debe de entender. No importa que usted tenga, y no diciendo que es no importante, pero no importa que usted tenga una salud física si realmente usted no tiene una vida espiritual sana. La vida, amados hermanos y amigos, es mucho más allá que el cuerpo, es mucho más allá que la estética, es mucho más allá que lo material. Realmente debemos de considerar una búsqueda genuina de Dios que nos lleve a ciertas prácticas espirituales que fomenten nuestra relación y nuestro conocimiento de quién es Él, para realmente podernos fortalecer espiritualmente y no simplemente creer que todo es algo material o que todo es algo físico, y que si tenemos lo material o lo físico vamos a estar bien, porque no es así. Jesucristo dijo en lo que se llamó las tentaciones de Jesús, ahí en Lucas 4 lo podemos ver, cuando Satanás le dijo: convierte esta piedra en pan. Jesús le contestó: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la palabra de Dios o de la boca de Dios. Y esto lo que nos quiere decir es que tú no solamente eres cuerpo, tú también eres espíritu. Y aunque no está mal que te ejercites o que vayas al gimnasio para ejercitarte físicamente, si tú realmente quieres crecer íntegramente y aún en algo más prioritario y más importante, tienes que venir al gimnasio de Dios. Tienes que hacer prácticas intencionales que sabes que te van a fortalecer en tu vida espiritual. Y es en ese contexto que surge la serie El Gimnasio de Dios, entendiendo y queremos darle a conocer a la gente que también tienen que ejercitarse espiritualmente para poder realmente alcanzar el propósito de Dios para sus vidas, y que ese ejercicio debe de ser intencional y que no se debe de ser como el ejercicio físico, que nada más empieza en enero y después ya no sigue adelante. Así que vamos a hablar durante esta serie de algunas prácticas espirituales muy importantes desde un aspecto muy trascendente, que sabemos y tenemos como objetivo nos van a transformar por medio del conocimiento de su voluntad y de quién es Dios. Y estas prácticas son la palabra de Dios, la oración, la comunión con los creyentes, el servicio, el evangelismo y la fe. Todos estos temas los vamos a tratar durante las próximas semanas, pero con una perspectiva, si usted quiere, diferente, que lo va a llevar potencialmente, es decir, si usted lo abraza, a transformar su vida al conocer la voluntad de Dios y conocerle a Él como Dios que es. Así que dentro de este contexto surge God's Gym, y hoy vamos a tener la primera enseñanza. Hoy vamos a hablar precisamente de transformados por la verdad.
Y vamos a hablar de la palabra de Dios, una aproximación muy importante a la palabra de Dios, transformados por la verdad. Y yo quiero que pongas mucha atención, no importa en qué momento de tu caminar con Dios te encuentras. Quizá estás aquí por primera vez, te invitaron y te dijeron vamos a la iglesia y no sabes exactamente qué esperar. Crees en Dios, ¿verdad? Pero no sabes qué esperar de este momento. Quizá ya tienes tiempo asistiendo, no tienes un compromiso mayor, pero te gusta escuchar. Quizá tú tienes un compromiso con Cristo, te has metido con las escrituras, sabes Biblia. Quiero decirte que el tema ha sido preparado, no importa en dónde estés en tu caminar con Cristo. Oramos que Dios sea realmente moviéndote, transformados por la verdad, la palabra de Dios. Así que iniciamos ya con este contexto de la serie, iniciamos con el tema de hoy, transformados por la verdad, la palabra de Dios. Y quiero decirte algo, yo de alguna manera, aunque soy chilango, pues trataba de ser no tan mala onda, ni tan así, ¿verdad? Pero, porque dicen que tenemos esa fama, ¿verdad? Y no es cierto. A ver, ¿dónde están los chilangos aquí? No, mejor ni dice nada. Está bien, escúchame. Ah, yo les comentaba el otro día que inclusive me gustaba que se impartiera justicia y todo este tipo de cosas. No sé si Dios no me hubiera llamado, que se hubiera acabado de político, algo así, corrupto quizá. Pero, pero escúcheme, siempre traté de ayudar. Y yo tenía lo que yo entiendo, fe. Siempre he creído en Dios. Siempre traté de hacer las cosas de la mejor manera que podía, conforme a lo que yo entendía que se debían de hacer. Yo vengo de la tradición católica, quizá muchos de ustedes me van a entender porque también vienen de ahí. Y obviamente yo aprendí dentro de la tradición católica pues que para agradar a Dios pues de repente tienes que hacer algunas prácticas. Por ejemplo, cuando yo iba a entrar a la preparatoria, como era en México, a la Universidad Nacional Autónoma de México, pues hay muchísima gente aplicando para entrar a la universidad. Es casi un milagro que entres. Así que yo necesitaba un milagro y lo que me dijeron a mí es que yo podía ir dejando oraciones en las iglesias a ciertos santos para que ellos me pudieran hacer un milagro y yo pudiera entrar a la preparatoria. Pero yo quería ir más allá, yo quería asegurarme de que iba a entrar a la preparatoria, así que no solamente fui por las iglesias dejando oraciones a ciertos santos, en este caso al que se conoce como San Judas Tadeo, y al último dije, y me voy más allá porque quizá hay más chavos haciendo lo mismo, así que me voy de rodillas a la villa. Bueno, no me fui de rodillas, pero fui caminando. Y aquí está mi hermana Silvia que me acompañó también, ¿no? Por ahí está. Dijo, yo te acompaño. Así que nosotros vivíamos ¿te acuerdas, Silvia? Vivíamos en el sur de la ciudad y bueno, estamos hablando de la Ciudad de México, está bastante grande y nos fuimos caminando. Yo quería asegurar que entrara a la preparatoria, así que nos fuimos caminando hasta que llegamos allá, porque eso es lo que yo había aprendido y yo trataba, dentro de mi contexto, de hacer las prácticas que me habían dicho que me iban a acercar a Dios. Y no solamente en cuanto a la iglesia a la cual yo asistía, pero también trataba de ser bueno con la gente o ayudarle a la gente o benevolente con la gente. Otra cosa era que después pues me reventaba, etcétera, etcétera. Nunca me consideré un borracho, nada más un mujeriego. Bueno, pero tenía 17 años, o sea que no podía hacer de todas maneras muchas cosas. Pero era lo que yo entendía. Yo decía, bueno, voy a tratar de ser bueno y voy a tratar de agradar a Dios. Y a mí me enseñaron que agradar a Dios y ser bueno se hace de esta manera. Pero escúcheme, hasta que yo tuve un encuentro con Jesucristo primero y con su palabra, pude entender lo que Dios realmente quería que yo hiciera para agradarle a Él. Es decir, hasta ahí era un buen corazón, entre comillas, tratando de seguir una tradición o seguir una enseñanza que me habían pasado, de que era como se agradaba a Dios y como se buscaba a Dios y como se tenía que vivir. Trata de ser bueno, como decimos, no le hagas nada malo a nadie y busca a Dios pues como tú aprendiste y ya. Así que era lo que yo trataba de hacer. Era lo que yo decía. Pero cuando tuve un encuentro personal con Jesucristo y con su palabra, diga conmigo, su palabra empezó a ser diferente, porque su palabra me empezó a enseñar realmente quién era Dios
y qué quería que yo hiciera. Y eso fue transformando mi vida y hoy le estoy hablando aquí. Y es de lo que te quiero precisamente hablar o enfatizar, una transformado por la verdad. Lo que Dios quiere de nosotros es mucho más allá que tratar de ser buenos, o mucho más allá que tratar de buscar a Dios por tradición. Él quiere que si realmente queremos hacer lo que Él busca de nosotros, lo encontremos reflejado en su palabra, en la Biblia. Es por eso que vamos a remarcar mucho y remarcamos mucho y vamos a remarcar todavía más en el 2014 en adelante la importancia que tienen las Escrituras y la Biblia en la vida del creyente. Ahora, algunos de ustedes quizá puedan decir, bueno, yo no leo la Biblia porque no la entiendo, por eso no leo la Biblia. Yo veo la Biblia para ver cómo se va a acabar el mundo y cuando me dicen que voy a Apocalipsis y leo dragones, pues mejor la cierro, porque no la entiendo. Entonces algunos podrían decir, bien dicho, bueno, es que Israel, pastor, yo no leo la Biblia porque yo no la entiendo. Algunos podrían decir, bueno, yo la leo para calmar mi conciencia porque me están dicen en la célula que lea la Biblia. Así que a ver, pues, quién sabe qué dirá, pero ya la leí. Sí, leo la Biblia. Podemos decir, sí, leo la Biblia. Entonces algunos la pueden leer para calmar su conciencia. Otros la leen para tener argumentos para debatir entre cristianos o entre los no cristianos. Es decir, no, me dijeron que eso. Entonces la empiezan a leer para refutar, para pelear. Ahora sí me voy a preparar en contra de los testigos de Jehová. Entonces leen la Biblia para refutar a los testigos o a otro cristiano que de repente lo dejó mal y que le dijo, la voy a leer porque él me dijo esto, a ver qué dice acerca de esto. Y entonces la leen un poquito para refutar algunas cosas que se están viendo. Y vemos que de alguna manera hay diferentes aproximaciones al buscar leer la Biblia. Hay otros que la leen para darle bibliazos a su esposo o a su esposa, o a sus hijos, o a sus padres. Se ríen de nervios, ¿verdad? A ver, vieja, la Biblia dice que me tienes que sujetar. Y la Biblia dice, y la mujer dice, pues por eso estoy con mi jeta, sujeta. Pura revelación del tercer cielo. Y hay varias aproximaciones de por qué leen o no la Biblia. Bueno, yo no la leo porque no la entiendo. Bueno, yo la leo para que ya me dejen de decir que la deje de leer. Entonces ya para tranquilizar mi conciencia la leí un ratito. Otros, bueno, pues yo la leo pues simplemente para rebatir Biblia. Otros, yo la leo pues para darle en la torre a mi esposa, a mi esposo y para restregarse en la cara lo que dice la Biblia. Pero ¿cuál debe ser nuestra aproximación cuando leemos las Escrituras? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando vamos hacia las Escrituras? Nosotros creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Es decir, que la Biblia determina cómo creemos, qué creemos y cómo vivimos. Y es importante que usted lo entienda así. Nosotros como iglesia creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. Determina en qué creemos, cómo creemos y cómo debemos de vivir. Es nuestra base. ¿Cuál es la voluntad de Dios en diferentes aspectos de la vida? ¿Qué es lo que Dios piensa y quiere de ti en diferentes áreas de tu vida? Es por eso que tenemos series de finanzas, porque Dios dice en la Biblia lo que es lo referente a las finanzas. Es por eso que tenemos aproximaciones a la familia en las series, porque Dios dice en su palabra lo que espera de tu matrimonio como padre y como hijo. Porque creemos que la Biblia es nuestra regla de fe y conducta, no solamente al venir a la iglesia, no solamente al cantar, no solamente al tomar café cristianamente aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Habrá una diferencia cuando toma café aquí en la iglesia cuando lo toma en su casa? No sé. Pero es más allá que eso. La Biblia determina en qué creemos y cómo vivimos. Es nuestra regla para eso. Y si realmente usted, escuche, si realmente usted cree que la Biblia es su regla de fe y conducta,
o si realmente la vamos a tomar como tal, o si realmente va a meditar tomarla como tal, surgen algunas preguntas para evaluar qué tanto esté cierto o qué tanto vamos a caminar sobre de eso. Déjenme leerle algunas preguntas que surgirían si realmente nosotros vamos a tomar a la Biblia como nuestra regla de fe y conducta, si realmente nos vamos a ejercitar en ella, no en nuestra piedad, pero en la piedad de ella. Es decir, en lo que es bueno de acuerdo a la Biblia, en lo que es verdad de acuerdo a la Biblia, en cómo debemos conducirnos de acuerdo a la Biblia. Si realmente esa es nuestra aproximación a la Biblia, surgen estas preguntas. ¿Cuándo fue la última vez que al leerla, hablo de la Biblia, fuiste conmovido a cambiar tu manera de comportarte con tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que al leer la Biblia fuiste confrontado para cambiar tu manera de relacionarte con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres? Porque puedes decir, yo leo la Biblia, pero ¿cuándo fue la última vez que la Biblia te confrontó para cambiar tu manera de relacionarte en tu casa? Una buena pregunta, porque no es de leer por leer. Y la persona que está a tu lado te están hablando, no te hagas. Otra pregunta que surgiría: ¿cuándo fue la última vez que al leerla renunciaste a ideas y conductas pecaminosas e inmorales y adoptaste una conducta de integridad? ¿O nada más sientes que son para ti los textos que hablan de que todo te va a salir muy bien, que son de Dios? Pero ¿cuándo fue la última vez que al leer las Escrituras fuiste confrontado con tu pecado? Fuiste confrontado con tu idea equivocada de Dios y estuviste dispuesto a cambiarla hacia lo que la Biblia decía. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y Dios te habló a través de ella para darte aliento, consuelo, fe? Porque de esa clase de lectura estamos hablando, hermanos. De esa clase de relación con la palabra de Dios, que no es una relación únicamente intelectual, sino transformadora. Te transforma, te cambia tu manera de pensar en cuanto a quién es Dios y cómo te debes de comportar en tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, en relación a lo que es el pecado. Lo que Dios dice que es pecado, no lo que tú consideras que es pecado. Lo que Dios dice que es bueno o malo, no lo que tú consideras que es bueno o malo. ¿Cuándo fue la última vez que la Biblia, que tu lectura bíblica te confrontó con esas realidades? ¿Cuándo fue la última vez que al leerla te llevó a un mayor conocimiento de Dios y su voluntad? Que caíste rendido y con tus ojos llenos de lágrimas, que no pudiste seguir leyendo por el mensaje que Dios te estaba dando. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y te llevó a un gran momento de intimidad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que al leerla fuiste grandemente movido a adorarle, exaltarlo y no cesar de darle gracias al Señor? Lo que llevó a incrementar tu fe, esperanza y dependencia en Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste esa experiencia con la Biblia? ¿Por qué de eso estamos hablando? Una experiencia con la Biblia que transforma vidas, que te acerca realmente y literalmente no solamente a Dios, pero a su voluntad, que te confronta con tu pecado, que te lleva a darle gloria a Él, que te lleva a postrarte en reconocimiento de su majestad y de su gloria y de su poderío y de su identidad. ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste experiencia? Y tal vez tú no la has tenido. Tú tal vez estás una persona que está viniendo y estás conociendo eso. Quiero decirte algo. Como iglesia queremos llevarte al punto en donde no nada más conozcas Biblia, pero que la Biblia te lleve a tener esta clase de experiencias con Dios, con tu vida, te confronte y te transforme. Eso es lo que queremos. Somos claros. Que te enseñe la majestad del Rey, que te enseñe tu condición pecaminosa y que por medio de la gracia de Dios puedas llegar a decir: Señor, sé que me estás hablando, sé que estoy mal, pero también sé que tu gracia y misericordia me abrazan como soy,
y que tú me vas a transformar de acuerdo a lo que dice tu palabra. De eso, de esa relación con la palabra de Dios estamos hablando. Y la Biblia tiene infinidad de historias, infinidad de textos que nos enseñan esta clase de relación. Tanto así que si habláramos de teología y citáramos Juan 1:1, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, y gloria como la del unigénito del Padre. Hablo del capítulo 1 en general, no solo del verso 1, del 1 adelante. Estamos hablando que la palabra, el verbo, el logos de Dios se hizo carne, es decir, no nada más era un concepto, era algo o alguien que venía a transformar vidas. Esa es la clase de relación con la palabra. Es lo que queremos. Es un conocimiento no solamente intelectual, pero relacional. Es decir, no solamente que venga de la letra en un gnosis, pero en un gnosco. Y cuando nosotros tenemos la actitud al leer correcta, la Biblia nos transforma. Tenemos esas experiencias con Dios y es maravilloso. Quiero rápidamente que estudiemos una historia bíblica. No es historia bíblica, sino un testimonio bíblico de lo que les estoy diciendo. Y está en el Antiguo Testamento, en el libro de Segundo de Reyes, capítulo 22 y 23. Y déjenme rápidamente, son 2 capítulos enteros y se lo voy a pedir de tarea que los lea los 2 capítulos enteros, capítulo 22 y 23, por favor. Y es una de las cosas que le voy a pedir al último, que lea la Biblia en su casa también. Y le dejo de tarea esto, leer Segunda de Reyes capítulo 22 y 23, Antiguo Testamento. Son todos los capítulos. Déjeme explicarle un poco el contexto. Israel había tenido, el pueblo de Dios había tenido varios reyes hasta este momento, y la mayoría de estos reyes empezó a desviar su corazón de Dios. Empezó a apartarse de Dios, empezó a hacer las cosas que a Dios no le agradaban, se olvidó de la palabra, se olvidó de la ley de Dios, se olvidó de todo y empezaron a hacer prácticas que otros países que no buscaban a Dios hacían. Y para este momento había una corrupción total del pueblo de Dios, había un pecado total del pueblo de Dios, había una lejanía del pueblo de Dios, cuando precisamente nace este rey que se llamó Josías. Y este rey Josías nace y entra en escena bíblica cuando tenía 8 años. Y cuando tenía 8 años, un niño, básicamente, él empieza a hacer ciertas cosas muy significativas para el momento. Porque en el momento no se buscaba a Dios, aunque eran el pueblo de Dios. No se buscaba agradar a Dios, o si se buscaba agradar a Dios, también se agradaban a otros dioses. Así que Josías entra en escena como rey y empieza a hacer cosas muy significativas. Yo quisiera que leamos el capítulo 22, versículo 1 y 3. 22, 1 y 3. Y dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedidas, hijo de Adaía. Ahí tiene unos nombres para sus hijos si usted está buscando. De Boscat. E hizo lo recto, escuche, ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David, su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ahora escuchen, Josías tenía una posición, era rey, y tenía un corazón de agradar a Dios. Pero este muchacho, este niño Josías, tenía ese corazón, pero lo llevaba a cabo de acuerdo a lo que él entendía. Por ejemplo, vamos a seguir leyendo y vamos a encontrarnos que a los 18 años él empieza algunas instrucciones más concretas y empieza a querer arreglar el templo de Jerusalén. Empieza a querer renovarlo y restaurarlo. El versículo 3 y 7 nos dice eso. Por eso se lo estoy dejando de tarea. Josías entra al reinado a los 8 años, un niño con cierto corazón hacia Dios en una época donde nadie quería buscar a Dios.
Y a los 18 años, 10 años después, yo creo que después de haber 10 años pensado y viendo todo lo que estaba ocurriendo, dice: ¿cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo podemos agradar a Dios? Estamos muy mal. Y lo que él hace es empezar a restaurar el templo de Dios. ¿Por qué lo hace así? Porque era lo que él sabía en ese momento. Él sabía, bajo las historias de sus familiares, bajo la corrupción que había habido, que el templo era un lugar muy importante para buscar a Dios. Así que dijo: bueno, si el templo es muy importante para buscar a Dios, lo que tenemos que hacer es restaurarlo. Y dio instrucciones para restaurar el templo y mandó a decir a la gente: quiero que empiecen a dar más dinero de lo que tienen ahí para restaurar el templo. Y mandó a decir a los sacerdotes del templo: quiero que restauren todo este templo. Él estaba obrando en cuanto a un buen corazón, tratándose de acercar a Dios. Ahora, lo que ocurre en medio de este proyecto de tratar de buscar a Dios conforme a su corazón, lo que entendía, la tradición, lo que le habían enseñado, es que en el templo, al estar sacando las cosas para renovarlo, encuentran, dice las escrituras, la ley de Dios, el libro de la ley de Dios. Y yo pongo encuentran entre comillas, fíjese nada más, encontraron el libro de la ley de Dios. Y fíjese lo que pasa, versículo 8 al 17, estoy en el capítulo 22, 8 al 17, dice: entonces dijo el sumo sacerdote y le hacías al escriba Safán. Perdón, voy a leer 8, 10 y 11, disculpe, 8, 10 y 11. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Escuche, hasta ahí era buen corazón, intenciones genuinas, querer hacer algo por Dios del rey Josías. Dios vio esto. Y dentro de esa remodelación, el sacerdote en cargo encuentra el libro de la ley, se lo da al enviado del rey, lo lee y dice: esto es el libro de la ley, esto es la palabra de Dios. Y se lo lleva a Josías. Y Josías le dice: Josías, mira lo que hemos encontrado el libro de la ley. Josías se sorprende y seguramente le dice: léemelo ya. Y dice que cuando lo leyó, Josías rasgó sus vestiduras. Déjeme explicarle esta práctica judía. Esta práctica judía era de dolor, era de repudio, era de duelo, porque lo que había pasado en ese momento no solamente era conocer una información de leyes, una constitución del pueblo de Israel. En ese momento la palabra de Dios había tocado el corazón de Josías y lo había llevado a entender lo mal que estaban, y había aceptado tanta responsabilidad que rasgó sus vestiduras. Esa ley estaba ahí, era accesible a todos los reyes que habían habido antes de Josías, y todos los reyes, aun sabiendo que estaba ahí, pecaron, se alejaron de Dios, hicieron lo incorrecto, hicieron lo que ellos creían que era lo correcto. Surgió un niño de 8 años que no tenía ese conocimiento bíblico, pero tenía una tendencia, un corazón a hacer lo que Dios quería, sin saber exactamente lo que Dios quería. Y entonces Dios hizo que se hallara este libro de la ley, y este libro de la ley fue leído. Cuando se lee a su enviado, el enviado no se rasga las vestiduras. Tal vez lo que el enviado dice es: oye, aquí hay información muy importante. Y se la lleva a Josías: mira, aquí hay información muy importante. Josías no solamente lo toma como información, sino como transformación. Le toca el corazón, le abre el corazón, transforma su corazón la exposición de esas escrituras, de tal manera que dice: he pecado, hemos pecado, estamos mal. Y rasga sus vestiduras. La reacción de Josías al escuchar la lectura del libro
fue de inmediato arrepentimiento. Buscaba de la dirección de Dios, buscar de su consejo de acuerdo a la palabra de Dios. Fue transformado por la palabra de Dios. Voy a leer del 18 al 20 ahora. Dice: mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios le mandó una respuesta a Josías, se le dijo: yo he visto que al escuchar mis palabras dispusiste tu corazón, enterneciste tu corazón y te humillaste. Reconociste que estas palabras no eran para tu vecino, que estas palabras no solamente eran para conocer, que estas palabras no solamente eran para decir por qué están mal los otros, que estas palabras eran para ti, y te humillaste al reconocerlos. Y dispusiste tu corazón para hacerlas tuyas y para ponerlas por obra. Y yo he visto eso, y he visto tu actitud, y me ha agradado. Por tanto, yo te hago una promesa: vas a partir en paz. Porque cuando lean el capítulo 23, van a ver que al final hubo revuelta, y al final el pueblo de Israel no se arrepintió. Inclusive que el hijo de Josías empezó a estar mal. Lo van a leer ustedes. Pero Dios vio el corazón de Josías y dijo: he visto tu actitud hacia mi palabra y me ha agradado, y es lo que yo quiero que tú tengas, y es lo que queremos enseñar. Corazones que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios con una actitud de decirle: háblame a mí. Estoy dispuesto a humillarme. Háblame a mí. Muéstrame mi error. Muéstrame mi pecado. Dame dirección, porque seguramente lo voy a poner en práctica. Porque muchas veces pedimos dirección a Dios y hasta vamos a la Biblia, y la Biblia nos sigue diciendo el sentido contrario que queremos tomar. Y seguimos leyendo porque simplemente no queremos tomar esa dirección. Y ya Dios te habló. ¿Y sabes qué pasa cuando ya Dios te habló y no quieres tomar su dirección? Dios calla. Y entonces dice: ¿por qué no me hablas? Porque ya te hablé. 1, 2, 3, 4, 5, y no quieres hacer lo que yo te estoy diciendo. Así que, pues haz lo que quieras. Es que ya leí la Biblia y como que Dios no me habla. No te habla de lo que tú quieres hacer, te habla de lo que Dios quiere que tú hagas. Es la persona que está a tu lado: te están hablando. A ti no te hagas. Este es el efecto que debemos buscar, que la palabra de Dios cause en nosotros un efecto transformador. Un efecto transformador. Romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos, al griego y al judío, a todos. Poder de Dios, griego dunamis, poder dinámico, poder activo, no estático. Eso es lo que Dios ha provisto para nosotros. La palabra de Dios, regla de fe y conducta. Creemos lo que de ahí dice y vivimos de acuerdo a lo que allí dice. Y cuando leo la Biblia le digo: háblame, estoy dispuesto, me humillo, preparo mi corazón para entender lo que tú me quieres decir, la guianza que tú quieres que toma. Aquí estoy, Señor.
en el capítulo 23 empezamos a ver las acciones que se desprendieron de este encuentro de Josías con la palabra de Dios. Él empezó a tomar acciones, no dijo, ay, qué bonito, sí, estoy mal, gloria sea a ti. No se quedó ahí. Él empezó a tomar acciones. Todo el capítulo 23 son de las acciones que él tomó por ese encuentro real con la palabra de Dios. Él reunió en asamblea a todo el pueblo de Israel. Les externó lo que el Señor había puesto en su palabra, se leyó e hicieron pacto de renovación. Lamentablemente después lo dejaron, pero él dijo, vamos a reunirnos. Esto es lo que dice la palabra. Él empezó a tirar toda la idolatría. Antes, al principio, solamente quería hermosar el templo. Después dijo, mira lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no debemos de tener esto aquí, que no debemos de tener esto aquí, que no debemos de tener esto aquí. Así que quítenlo todo. Y empezó a tomar pasos prácticos que develaban que realmente había tenido un encuentro con la voluntad de Dios reflejada en las Escrituras. Lo mostró. No nada más ya era un muchacho. Todo esto a los 16 años, a los 18 años, perdón. Y en un lapso de un año empezó a tomar acciones, porque había tenido ese encuentro con la palabra. Josías no solamente erradicó cosas malas, pero cuando ustedes lean el capítulo 23, restituyó, volvió a poner la Pascua, una celebración judía muy hermosa, con mucho significado, que ya nadie celebraba en todos los reyes. O sea, no nada más quitó idolatría, confrontó el pecado, pero dijo, ahora tenemos que hacer las cosas bien. Vamos a hacer esto que nos habíamos olvidado hacer y que está escrito allí. ¿Sabe que necesitamos más creyentes que tengan este encuentro con la palabra de Dios? Necesitamos más creyentes que realmente hoy puedan decir, soy transformado por la palabra. Más creyentes que no solamente se conforman aún con recibir palabra los domingos o en la célula, pero que van a sus casas y toman sus Biblias. A mí no me importa si es así, o en su iPad, o en su iPhone, o en su Android, no me importa, pero que leen la palabra con la actitud correcta. Estamos más creyentes que se alimentan menos en Facebook y más en la palabra. Y digo alimentar, porque personas como yo, gracias a Dios, pues les ponemos por lo menos alimento ahí, porque sabemos que quizá no abren la Biblia. Y no que los estemos malintencionando, porque aquí les estoy diciendo, qué bueno que puedes ver un texto bíblico en Facebook, qué bueno, vea la Biblia. Personas, escuche, que no se alimentan con libros de autores primero y después con la Biblia. ¿A qué me refiero con esto? Porque hay quienes nos gusta leer, a mí me gusta leer mucho, tengo muchos libros, cristianos y no cristianos y de todos los sentidos. Y cuando leemos un libro cristiano, pues tiene referencias bíblicas, porque si no, no sería cristiano. Así que leemos el libro y vamos a la referencia y sentimos que ya leímos la Biblia. Yo leo la Biblia mucho. ¿Por qué? Porque estoy leyendo un libro cristiano que tiene referencias cristianas, y entonces leo la Biblia porque ese libro que estoy leyendo tiene referencias cristianas. ¿En eso hay algo de maldad? No, si lo tomas como fundamento, sí. Lee la Biblia, deja que te haga su cosmovisión, su manera de ver las cosas, y después enriquece lo que la Biblia te está diciendo con algún otro libro de consulta. No al revés. A ver, di conmigo, al revés. Tenemos no solamente que leer la Biblia, es nuestro primer paso. Tenemos que leer la Biblia con la actitud correcta, sabiendo que si tenemos la actitud correcta nos va a transformar. Yo quiero que tú tengas un encuentro con la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a fortalecer tus músculos espirituales. Es parte del gimnasio de Dios. No solamente es de venir, no solamente de escuchar algo. Gloria a Dios que puedes venir, porque te motiva. Si no tienes Biblia, quiero que te consigas una. Consíguete una, bájala, está gratis en tu teléfono. Pues es que yo no tengo teléfono inteligente, pastor. Pues ni el teléfono ni tú necesitas Biblia.
y léala. Cómetela, como diría el salmista. Más dulce es a mi paladar tus palabras, más dulce que la miel. Discúlpenme, esas palabras no vienen simplemente porque voy a leer un ratito a ver qué dice. Más dulce que la miel son tus palabras. Señor, qué delicia poder leerte y saber quién eres y saber lo que pides de mí. Y qué mal me siento al ver que hay cosas aquí que yo no estoy llevando a cabo. Perdóname y ayúdame por el poder de tu Espíritu a hacer tu voluntad. Porque escúcheme bien, y con esto cierro: la voluntad de Dios no es subjetiva a lo que tú crees. La voluntad de Dios es objetiva a lo que dice la Biblia. Termino entonces diciéndote: el día de ayer tuve que hacer una visita difícil, ya por la noche, a un hospital. Partió mi corazón. Me hablaron algunos de nuestros hermanos. Hay un familiar grave. A la semana de haber dado a luz, esta persona llevó a su hijo al hospital porque estaba teniendo problemas. Y ahí ella empezó a tener problemas. Tantos así que ya no la dejaron salir. La internaron. Para que el día de ayer le dijeran a su familia que tenía pocas probabilidades de vida, que le estaban colapsando los pulmones y que ninguna medicina le estaba haciendo efecto. Yo llegué en ese contexto. Ya habían ido varios de ustedes, hermanos en Cristo, de sus células, a estar con la familia, a orar por ella. La situación era tan crítica, de muerte, que la familia me habló y me dijo: pastor, por favor vaya. Yo no soy ni más santo ni más que nadie. Yo voy si trae algún consuelo, pero sanar, yo no puedo sanar a nadie. Lo mismo pudo haber usado a la líder de célula que fue, que a mí. Yo no puedo hacer nada, pero si trae consuelo voy, y fui. El estado en que encontré a esa persona me destrozó el corazón. No podía ni siquiera estar acostada porque se le colapsaban los pulmones. La tenían en una máquina como agarrada por frente y por atrás así, porque no podían dejar simplemente que su peso, la tenían en respirador, no podía respirar por sí sola. Y estaban las dos hermanas de ella ahí, acuérdese, con un hijo recién nacido una semana antes y otros dos niños. Y yo sabía el contexto y yo sabía mi limitación, y yo sé que soy un hombre, y yo sé que yo no puedo hacer nada, es Dios. Y yo empecé a escucharlas, mujeres de fe, y yo le dije: vamos a orar, Dios está en control y Dios es bueno. Y empecé a escuchar algo que normalmente escucho, que yo normalmente entiendo, y ahorita lo voy a conectar con el conocimiento de la palabra transformador. Deme solo un segundo. Pero nosotros tenemos fe, hemos proclamado, y no vamos a dejar que el diablo. ¿Sabe que yo creo eso? Pero escúcheme lo que yo he aprendido aún últimamente de la palabra, que me ha transformado y me ha llevado a tratar las cosas aún de manera diferente. Por lo que yo leí aquí, porque Dios me sigue hablando, porque yo sigo teniendo encuentros con su maravillosa verdad, que me dejan saber quién es Él y quién soy yo, y me acercan más a Él, y aún puedo ayudar a otra gente. Yo les dije: yo sé que debemos de tener fe, yo sé que podemos proclamar, y yo sé que podemos reprender al diablo, pero quiero que entiendan algo en este momento. Hay quizás cientos de creyentes fieles a Dios que están muriendo en condiciones quizás más extremas, si pudiera haber una condición más extrema. Jesucristo en la cruz del Calvario sufrió lo insufrible por nosotros, y fue el Hijo de Dios. Así que yo creo que podemos tomar autoridad sobre el enemigo. Yo creo que podemos proclamar la palabra, y en eso hay poder. Pero escúchenme por favor: ¿quiénes somos nosotros para recibir algo que otra persona no recibiría, aun siendo hijo de Dios? Porque la excusa puede ser: es que la bendición está con los que le obedecen. ¿Sí? Hay gente siendo perseguida que le obedece y muere brutalmente.
quién? ¿Va a ser en base a nosotros realmente? Y yo les decía esto y ahí estaba, pero es una verdad transformadora. Yo le dije, yo he aprendido algo en las Escrituras. Yo he aprendido que debemos de aclamar por quién es Dios, no por quién somos nosotros. Y la Biblia dice que Él es Dios de gracia y misericordia, lento para la ira, grande en misericordia. La Biblia dice que Dios es bueno, Dios es bueno, que Dios es amor. Eso es la naturaleza de Dios, independientemente de mí, independientemente de quien sea. Él es Dios. Y Bartimeo, un ciego, cuando vio, fíjese, cuando escuchó a Jesús, empezó a gritar y le dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No le dijo: hey, mira, pues yo he estado aquí. Dijo: tú eres, ten misericordia de mí. Tú eres, ten misericordia de mí. Y cerrando les dije: por tanto yo quiero que clamemos por la misericordia de Dios. ¿Por quién es Él? Porque eso es lo que me enseña la Escritura. Por la gracia de Dios, porque eso es lo que me enseña la Escritura. Porque esos son los ejemplos que me da la Escritura. Quiero que clamemos y le digamos: Señor, no clamamos por nada nuestro, por mis justicias, por lo que yo hice, por lo que yo sé. Yo no clamo por eso. Yo clamo por tu misericordia, porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Yo clamo porque tu palabra dice que tú eres amor. Tu palabra dice que tú eres bueno. Eso es lo que dice tu palabra. Ese eres tú. Por tanto, hoy venimos y clamamos que tu misericordia sea extendida. Y así la dejé. No pasó nada más que creer que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Me acaban de informar que la medicina tuvo efecto en esa persona, que hoy amaneció mejor. Yo no soy nadie. Él. Pero ¿sabe dónde supe eso? Aquí. ¿Sabe dónde normalmente sabemos lo de la? Es que proclama, y es que sin decir que está mal. En la televisión, en el radio, en el Facebook. Aquí. Y a veces nosotros no entendemos eso, o nos aproximamos a la Biblia de una manera incorrecta. Señor, yo te necesito. Háblame, Padre, transfórmame, confróntame. Aquí estoy, he preparado mi corazón como Josías. Estoy dispuesto a humillarme, Señora, de que me digas en qué estoy mal. Aquí estoy. Y cuando leemos así, cuando nos practicamos así, recordamos que la Biblia no solamente es información, es transformación. Puede repetir conmigo: la Biblia no solo es información, es transformación. Cuando nosotros nos ejercitamos nuestros músculos espirituales en esa verdad, empezamos a caminar más fuertes, empezamos a vigorizarnos, empezamos a sentir esa cercanía con Dios. No con una verdad, no con un grupo, con una tendencia, con lo que dicen aquí o acá, con Dios, que al fin y al cabo es el fin de todo. Con Dios. Que Dios me les bendiga. La próxima semana, la oración.